buscar trabajo. Aprovechando su ausencia, el hombre mató de un hachazo a su hija mayor de 8 años y como su hermanito de 6 vio todo, también decidió eliminarlo. Cortó en trozos a sus hijos, tiró a la basura lo que no le servía y horas más tarde, cuando su mujer regresó a casa, le dijo: tenemos carne para comer. Gente a la que hoy no le queda otra que recurrir a prácticas como el canibalismo, es decir, alimentarse de carne humana, inclusive de sus propios familiares, para no morir de hambre.
El cadáver desmembrado de un hombre fue localizado dentro de una maleta la tarde de este martes. Los brigadistas reportaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo mutilado en el interior de una maleta. Realizaron el levantamiento de los restos, de los cuales se desconoce su identidad. desenterró a su hijo muerto hace unos días de tuberculosis, hirvió su carne y comió sus restos. Varios medios de comunicación han informado sobre esta lamentable situación que se ha vuelto cotidiana.
Esto es sonido emocional. Subimos. Nada, pues ahora ya está, ¿no? Ahora viene el doctor Feco, que se tiene que tocar ya unos cuantos temas y terminamos la movida. 3 temillas ahí, entre ellos ahora vamos a tocar Estado de Bienestar de NAC, mítica banda Veredal de Grincore, madrileña, difunta, la pobre. Y nada, pues eso, vamos a tocar esa, luego una mega heavy thrower y nada, y ya está ahí.
Bueno, si queréis más tenemos otra, pero la última ya en plan pipa. Sin más, vale, sin esperar que digáis. ¿Me va a comer? Creo que suena más de uno. Señorita, francamente sí. ¡Salvaje! ¡Estáis enfermos! Cuidadito, usted es el ciudadano de prevención así vestida como una zorra que da asco verla. Autodrogadita que solo piensa en aparearse como las orejas. Oiga usted bien esto, nosotros somos buenas personas, nos gusta la gente. Por eso la bajan y se la comen, ¿no? ¿Acaso no vemos parte de la radio? En el mundo sobran personas y falta comida. Nosotros hacemos que haya menos gente y más comida. ¿Y qué comida, señorita? Pregúntele a cualquiera a ver quién hace la mejor carne. Nosotros. ¡Despachado! Oh, sí, señor, eso es. La mejor carne. Carne de cerdo y